Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de YouTube, en donde yo considero el más importante hasta ahorita y que va a sobresalir del resto de los videos que hemos hecho anteriormente, ya que en este video vas a poder realizar una escena realista desde cero junto con nosotros, en donde en este video vas a aprender a cómo hacer una escena de una sala muy pequeña, simplemente con un sofá y unos accesorios, simplemente para mostrarles el proceso y nuestro método de trabajo que nosotros llegamos a ocupar en algunas ocasiones. Así que vamos a continuar con este video haciendo esta sala con estos tres diferentes ángulos para tener tres imágenes diferentes, ¿no? Entonces, empecemos. Este video va a ser completamente sin edición, ya que quiero mostrarles el proceso totalmente desde cero para que vayan comprendiendo cómo se va a armar esta escena. De entrada, yo tengo mi 3D Max abierto. Lo primero que tengo que checar son las unidades. En este caso, yo voy a trabajar esta escena en centímetros, por la cual le voy a dar en estas dos casillas centímetros. Le doy OK. Y lo siguiente que voy a hacer es maximizar este viewport de perspective con Alt W para tener únicamente un solo viewport, ya que vamos a estar trabajando nada más con uno en esta escena. Así que bueno, ¿cuál sería el primer paso para hacer este pequeño espacio de interiores? Simplemente voy a hacer una caja de entrada y aquí yo le voy a poner unas medidas que yo ya tengo en el plano. Son muy básicas, simplemente quiero que las copien. En length le voy a poner 450 centímetros, en width 700 y la altura le voy a dar 400 centímetros, ya que quiero una altura grande, ya que en el método que vamos a ocupar hoy necesitamos un ventanal grande para que la iluminación pase de forma adecuada y se pueda ver bien nuestro render en cuanto a texturas y las sombras. Ahora bien, una vez hecho esta caja con estas medidas, yo lo que voy a hacer es convertirla a un editable poly. De igual manera, si ustedes se llegan a trabar en este ejercicio, tenemos los videos anteriores en donde explicamos paso a paso algunas herramientas que usaremos, ¿no? en esta escena. Así que bien, una vez en editable poly, lo que tengo que hacer es de entrada dividir este pequeño muro que tenemos aquí. Y yo lo voy a dividir con la herramienta de Connect. En los settings de Connect, yo puedo trazar cuántas líneas van a dividir mi objeto. En este caso voy a trazar dos para tener tres partes iguales, ya que la de en medio va a ser nuestro vano para la ventana para que tenga una iluminación. Así que le voy a dar en aceptar la palomita de que sí quiero dividirlo en tres partes. Y a su vez, estas dos líneas que ya tengo seleccionadas, están en color rojo, yo las voy a dividir ahora de forma horizontal. Me voy a los settings de Connect y en vez de dos, yo nomás voy a ponerle uno. Una sola línea para dividir este espacio. Ahora, esta va a ser nuestra parte de la ventana, pero yo la quiero que sea más grande. Por ende, voy a tener que bajar esta línea que está en color rojo hacia el menos Z. Si le doy la herramienta de mover, ustedes pueden ver la parte de abajo, en donde tengo la flecha, en Z está a una altura de 200 centímetros. Yo en este caso le voy a poner 120 centímetros para tener la ventana un poco más grande. Y en vez de seleccionar por Edges, voy a seleccionar por Polygon para seleccionar esta cara y borrarla con la tecla de suprimir. Una vez esto va a ser el espacio interior para nuestros mobiliarios que vamos a colocar. Y bueno, tengo que apagar el editable poly para seguir trabajando. Ahora, lo siguiente que tienen que hacer es irse al archivo descargado que se llama Mobiliario Hard Render YouTube, en donde van a tener ustedes todas las texturas de esta escena junto con los mobiliarios que vamos a ocupar. Antes hay que cargar estas texturas para que nuestra escena del 3D Max las reconozca.
En este caso, la forma más sencilla que les quiero dar a conocer es que este archivo lo guarden dentro de la carpeta de mobiliario HardRender YouTube. Ajá. Aquí yo descargué una prueba que sería lo equivalente, ¿no? Entonces yo lo guardaría. Copio mi ruta donde tengo en mi computadora este archivo y le pongo ejercicio, no sé, YouTube. Le doy en guardar. ¿Y para qué fue esto? Esto fue para que automáticamente nos reconozca todas las texturas que nosotros tenemos y al momento de querer importar algún mobiliario se carguen las texturas y no se le pierdan. Ahora, yo voy a empezar con este archivo que dice accesorios HardRender 2017. Ustedes necesitan tener una versión 2017 o más actual para que sea compatible con tu 3D Max. Ahora, para importarlo simplemente lo voy a arrastrar y le voy a dar en Merge File para que me agregue este objeto dentro de mi escena. Y pueden ver que los accesorios son muy básicos, simplemente un cuadro sin ninguna figura, ninguna pintura, unas revistas y mesas de centro con adornos encima de este. Ahora, tenemos el candelabro, que sería candelabro HardRender 2017. Lo arrastro y le pongo Merge File para que automáticamente se importe. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros dos. En total son cuatro mobiliarios que ustedes van a tener que adjuntar como tal a la escena. Vamos con la planta, que es simplemente como una maceta de decoración que va a ir a un lado de nuestro sofá. Aquí pueden ver cómo se llega a ver un poquito de la planta simplemente para que tenga una decoración, ¿no? Ahora, y por último, y más importante, es el sofá. El sofá vendría siendo este, que bueno, aquí me pide que le diga si quiero autorrenombrar algunas texturas que ya están dentro de la escena. Simplemente le voy a dar siempre Apply to All Duplicates y autonombrar para que no se mezclen algunos materiales, ¿no? Que tengan el mismo nombre. Una vez hecho esto, ustedes pueden ver que es una escena muy sencilla, pero lo que nos importa es que conozcan los métodos adecuados para hacer un render realista de la manera más rápida y más fácil posible. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo lo que haría, me pondría en una vista top y empezaría, perspectiva no me gusta mucho trabajar, por lo cual le voy a dar en orthographic para tener todo de forma plana, ¿no? Sin ningún tipo de distracciones. De igual manera esta retícula me está estorbando, voy a apretar la tecla G para apagarla. Ahora, el sofá como tal lo voy a poner en el centro de mi escena y simplemente voy a empezar a acomodar estos bloques 3D para ir ambientando mi escena. Tenemos la mesa de centro, la voy a poner enfrente a un lado de este sofá. Voy a poner el candelabro en medio de estos objetos, adelante de este sofá. Voy a poner estos libros de decoración a un lado en el piso. Y por último tengo este cuadro en donde yo lo voy a poner pegado a la pared, simplemente para que no se vea vacío en este espacio. Aquí pueden ver claramente cómo ya está ambientado de la manera más rápida posible. Y siempre hay que checar que no se empalmen los objetos, ¿no? Aquí estaría mal porque está atravesando la pata de la sala, del sofá, perdón. Entonces hay que fijarse simplemente que no se traslapen o se entierren los elementos, ¿no? Que no estén enterrados en el piso. Porque de entrada eso ya está mal, ¿no? Como tal, en la escena. Y esto les va restando puntos para su escena realista. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Relativamente fácil. Vamos a crear nuestra primera cámara. Para eso, yo me voy a la pestaña de creación.
Tengo elementos 3D, elementos 2D, luces y cámaras. Dentro de las cámaras yo tengo 4 tipos. En este caso vamos a ocupar el motor de render de Corona. Para ponerlo yo le voy a dar un F10 y por default en mi S3 Max que yo tengo está en Skyline Render. Este no nos importa porque no nos sirve. Vamos a usar el Corona Renderer. Y de igual manera, si ustedes no tienen el motor de render que vamos a ocupar, en videos anteriores hay las instrucciones de cómo descargarlo paso a paso y bajar la versión de prueba para que ustedes lo chequen y vean si es de su agrado. Una vez puesto este motor, lo cierro y ahora sí voy a poder proceder a poner una Corona Cam. Y lo que voy a hacer es, voy a trazarla de la manera más recta posible. Para eso yo simplemente voy a ocupar esta línea verde, que es la que tengo dentro de mi espacio, para hacer de manera más recta, ¿no? Igual, no importa si se equivocan por milímetros, no va a cambiar mucho, sinceramente. Simplemente que esté totalmente recta. Ahora bien, si yo orbito con Alt y el botón del scroll, pueden ver claramente cómo ya hice la cámara. Pero está abajo. Las cámaras siempre se van a trazar en la coordenada 0 de altura, por lo cual hay que subirla. De entrada yo voy a seleccionar mi cámara y mi target, seleccionando la parte de en medio para poderla mover junto. Si ustedes únicamente mueven la cámara, van a mover la cámara sin el target y viceversa, ¿no? Para seleccionar a las dos al mismo tiempo es la línea que está en medio, que las une. Voy a ponerla en una vista top de igual manera y la voy a poner de tal manera que quede centrado más o menos a nuestro render original de la escena de esta sala, ¿no? Entonces, una vez puesto, hay que marcarle la altura de la cámara. Ahora bien, ¿qué altura es la recomendable para esta escena? En este caso, esta altura está a 80 centímetros del nivel 0 para arriba. ¿Cómo puedo marcarla de 80 centímetros exactos? Simplemente voy a seleccionar la cámara primero y aquí en la herramienta de mover yo tengo las coordenadas en Z, en donde está elevada a 0 centímetros. Yo le voy a dar 80, Enter, y automáticamente fíjense cómo ya esta cámara se fue hacia arriba. Y tengo que hacer exactamente lo mismo con el target, que es este cubito azul. Está en 0, yo le voy a dar 80 para que esté totalmente recto y alineado, ¿no? Que eso es muy importante para la escena que vamos a trabajar. Ahora, una vez hecho esto, yo me voy a poner en la vista de la cámara. ¿Cómo puedo hacer eso? Únicamente presionando la tecla C. C del teclado y automáticamente estoy en Corona Cámara 001. En donde yo puedo ver, igual le voy a poner en una vista Clay para poderla apreciar mejor. La escena que de entrada ya está viendo muy bien, ¿no? Pero aquí hay que moverle algunos parámetros, ya que el render original, que es básicamente vertical, más que nada para el Instagram y las redes sociales o su página de internet, para que abarque más la pantalla del celular o la pantalla de su computadora. Yo aquí tengo un aspecto de imagen. Este aspecto de imagen no corresponde a lo que yo tengo. Para ver el aspecto de imagen vamos a presionar Shift F y nos va a salir estos save frames, que es lo que marca el render real en nuestra cámara. Porque si yo le doy Shift F pueden ver claramente que yo puedo ver un poco más, ¿no? Más allá, pero en realidad está viendo otra cosa mi cámara. Simplemente Shift F es para ver la vista real. Ahora, para cambiar este aspecto de imagen, que de momento es casi cuadrado, más que nada horizontal, yo le voy a dar la tecla F10. En F10 yo me voy a ir a Common, la pestaña de Common, en donde tengo una pestaña de Output Size. En Output Size yo tengo el pixelaje de esta imagen y el aspecto de imagen, que es 1.3. Si yo le subo más, va a ser más horizontal, y si le bajo, va a ser más vertical. En este caso, para que ustedes sepan qué aspecto de imagen hice en esta
En esta vista yo le puse 0.8. Aspecto 0.8, Enter. Para que fuera lo más vertical posible y se viera bien, ¿no? De igual manera yo puedo darle este candado para al momento de cambiar algún parámetro se cambien los dos, ya que están enlazados. Si no tuviera este candado, se me iría cambiando el aspecto de imagen y se deformaría como tal la composición. Ahora, de entrada yo estoy viendo esto muy lejos. ¿Qué es lo que podría hacer? Puedo seleccionar la cámara yéndome en la parte superior izquierda y le voy a dar en Select Camera. Una vez seleccionada, puedo irme a su pestaña de modificadores y de igual manera yo le puedo hasta cambiar el nombre de la cámara, ¿no? Le puedo poner vista principal. Ahora, una vez cambiado el nombre, yo aquí tengo una opción que es la más importante en Photometric Parameters, en donde dice Field of View. Está en 45. Entre más grande, más alejado. Y entre más pequeño, más detalle, le hace un zoom, ¿no? Ahora, por default viene en 45. Yo en esta escena voy a ocupar posiblemente un rango menor para poder apreciar mejor el render. En este caso me voy a redondear 35 en valor de Field of View. Ahora, de entrada ya se está viendo casi igual, ¿no? La composición. Yo lo que podría hacer es acercarme un poco más con la cámara. ¿Qué es lo que podría hacer? Aquí yo tengo algo que se llama Dolly Camera. Si la presiono, yo puedo acercarme o alejarme. En este caso yo quiero acercarme un poco para poder ver mejor. Y con la herramienta de paneo yo lo puedo ir moviendo de izquierda a derecha. Yo lo puedo poner de esta manera, por ejemplo. Y con mi herramienta de selección, que sería esta, selecciono mi planta, maceta. Y en este caso no me acomoda la vista de la cámara. Me voy a ir a una vista top. En una vista top yo puedo mover un poquito más cerca. Y estos libros, apretando la tecla C, los puedo arrastrar un poco más hacia el sofá para que no se corten, ¿no? Para que no queden de forma incorrecta. Ahora yo ya puedo ver totalmente de forma agradable, ¿no? Esta composición de mi cámara que tengo en la vista principal. Igual este candelabro yo lo podría poner un poco más hacia el -Y, que sería para acá, para que esté lo más centrado posible, ¿no? Que esté en la mitad de la parte de arriba de este render. Ahora, de entrada ya tenemos nuestra primera cámara, en donde nosotros vamos a estar haciendo los materiales y moviéndole algunos parámetros del tone mapping del Corona, que es básicamente un Photoshop dentro del 3D Max, ¿no? Ya que en esta ocasión, y generalmente nosotros nunca ocupamos Photoshop ni la etapa de postproducción una vez salido el render, ¿no? Como tal cual en el 3D Max. Que es una de las ventajas de Corona, que tiene muchísimas opciones para optimizar tiempos y no tener que apoyarte en otros programas externos. Ahora, antes de comenzar, me gustaría comentarles que existen tres métodos de iluminación, que es una de las partes más importantes al momento de conseguir un render realista. En este caso vamos a ocupar un método. Los otros dos métodos los ocupamos dentro de nuestros cursos online que estaremos sacando dentro de nuestro Instagram, en donde ustedes van a poder checar tanto las fechas de los cursos, tanto la información y costos. Ahora sí que esto es como una muestra gratis para que ustedes se animen, ¿no? En dado caso de que les guste la visualización 3D en la arquitectura o en interiorismo. Y bueno, vamos con el primer método, que sería a base de iluminar esta escena con un Corona Light. En este caso no vamos a tener ningún tipo de ambientación, por lo cual de entrada me voy a salir de la cámara. Voy a apretar la tecla T para salirme
de esto y esta ventanita yo la voy a rellenar con un Corona Light. Me pongo una vista frontal, apago con la tecla G la retícula porque me va a estorbar y me voy a la herramienta de creación. En la herramienta de creación yo tengo luces, en donde, oh sorpresa, aquí estas tres luces no me sirven absolutamente para nada, ¿no? Por lo cual, las luces fotométricas hay que cambiarlas. Si le doy clic izquierdo, yo puedo ver los diferentes tipos de luces que tengo en base al motor de renderizado. En este caso, queremos luces de Corona. Le doy clic y automáticamente tenemos dos opciones, Corona Light y Corona Sun. La única luz que vamos a ocupar es la de Corona Light, en donde aquí yo tengo varios parámetros y tengo las formas, que en este caso es una esfera, un rectángulo, un disco y un cilindro. En este caso, como es una ventana, vamos a ocupar un rectángulo. Y con mi snap activado, acuérdense que ustedes tienen que tener el snap activado como yo lo tengo en Vertex Midpoint y habilitar Snap to Frozen Objects y de igual manera Enable Access Constraints para que no tengan ningún error, ¿no? Al momento de tener los snaps activados, pueden ver que ya tengo referencias para hacer mi plano de luz. En este caso va a ser de extremo a extremo para cubrir básicamente todo lo que va a estar adentro de mi escena. Ahora bien, yo me puedo poner en la vista de la cámara. Ajá. Y darle un interactivo. ¿Cómo le voy a dar un render interactivo? Yo me voy a la parte de la barra de herramientas, en los dibujitos pues, y le voy a dar clic en el que dice Start Interactive Rendering in Corona BFF para abrir el Virtual Frame Buffer, que es básicamente esta ventana en donde ustedes van a poder ver el render como tal. Ahora bien, vamos a ir paso a paso corrigiendo varios elementos. De entrada, podemos ver que esta caja tiene material del 3D Max, que es un material genérico que no nos sirve para nada dentro de nuestro Corona. Yo para esto le voy a dar un stop para que no me consuma recursos de mi computadora y vamos a cambiar tanto el muro como el piso. Yo me voy a poner en esta top de igual manera y voy a ver que esta caja tiene un material incorrecto. Para esto yo me voy a ir a Edit Poly y de entrada el piso va a ser de una textura diferente, por lo cual lo selecciono, está en rojo la selección y lo voy a desagrupar de esta caja, ¿no? Que está completamente junta y unida. Yo me voy a ir a la pestaña de Edit Geometry y le voy a dar un Detach. Y en este caso le voy a escribir piso. Le digo que sí. Y me salgo del Editor Poly para poder seguir moviendo cosas, ¿no? Apago mi herramienta de Polygon, muy importante. No la dejen prendida, si no, no van a poder hacer nada. Y aquí yo tengo mi piso. Y aquí va a ser muros y techos. Y techo. Ahora, de entrada yo le puedo aplicar varios materiales. Ajá. ¿Cómo sería la manera, digamos que más fácil en dado caso de que ustedes no quieran hacer materiales o no tengan tiempo o no quieran? Corona como tal, por default, al momento de instalarla, tiene una librería genérica que tiene más de 200 materiales. Muy buenos, la verdad. Les recomiendo usarlos. En nuestros renders, por lo general ocupamos la mitad, por ejemplo, de los materiales de la escena total por la librería de Corona. Ahora bien, les enseño súper rápido. Nosotros tenemos diferentes categorías. Tenemos para alfombras, tenemos telas, tenemos vidrios, tenemos cueros, tenemos plásticos, para muros, tenemos mármol, ladrillo, tenemos maderas, una infinidad de opciones, ¿no? Que nosotros podemos llegar a ocupar. Ahora bien, supongamos que de momento no voy a hacer estas texturas porque les quiero enseñar cómo se usa una librería de Corona. Yo podría ponerle al piso un elemento de madera. En este caso, no sé,
este que dice Wanch Floor. Aquí pueden ver claramente una previa de cómo es esta textura y cómo tiene los detalles, ¿no? Las imperfecciones, que esto es sumamente bueno, ¿no? Para conseguir un render realista. Yo puedo llegar y arrastrarlo. Lo arrastro y de igual manera para el muro y el techo, no sé, le puedo poner... Ahora sí que eso es una variedad, simplemente voy a agarrar el primero que vea. No sé, este muro de ladrillos, ¿no? Ahora, si yo inicio un interactivo, van a ver cómo ya cambió esta caja verde, ¿no? Pero aquí está, ¿qué es lo que está pasando? En cuanto a materiales, yo no estoy viendo ni la madera ni los ladrillos en esta pared. Le voy a dar un stop y eso se debe a que siempre hay que escalar estos materiales. En este caso está totalmente erróneo, ya que no tiene un WMAP. El WMAP es, si ustedes pueden ir a la lista de modificadores y escribir UV, y aquí les va a salir este modificador que es para escalar de forma correcta nuestra textura. Yo le voy a dar WMAP y aquí en los parámetros yo le voy a dar caja y simplemente como es una librería de Corona le puedo dar Real World Map Size. Y automáticamente pueden ver cómo se va generando los ladrillos ya de forma correcta. De igual manera el piso, que sería este, lo puedo aislar con Alt Q para que lo vean mejor. Y aquí le voy a aplicar igual un WMAP. Igual como plano está bien. Y le voy a dar Real World Map Size. Y pueden ver cómo automáticamente ya puedo ver algo, ¿no? Para salirme del aislamiento le voy a dar clic derecho en Isolate. Y ahora sí vamos a ver la cámara. C. Y voy a iniciar un interactivo. Y pueden ver aquí cómo ya va generando la textura de forma correcta en nuestros pisos, en nuestro piso y en el muro. Ahora, ¿cuál sería el siguiente factor que hay que moverle? La luz. La intensidad de esta luz es sumamente fuerte, que ya me está reventando las texturas en la sala. Le voy a dar un stop y de entrada voy a seleccionar la luz. Yo la puedo seleccionar, igual si se les dificulta mucho, tecla T, selecciona la luz, Corona Light, tecla C, y voy a iniciar otra vez un interactivo. Una vez seleccionada, en los parámetros, que es el Corona Light, yo le puedo poner luz principal. Yo aquí tengo una intensidad de 50, por default viene en ese número, pero si yo le bajo, va a disminuir la luz, que es lo que queremos. Si yo le doy un 10, por ejemplo, pueden darse cuenta que ya la luz ya no me está afectando y las texturas ni quemando. Ahora, si yo quisiera que la luz, digamos que bajar un poco esta intensidad, yo también puedo bajarle por el tone mapping de Corona, en donde dice Highlight Compress. Por default viene en 1, pero si yo le doy un 2, un 3, un 4, un 5, etcétera, pueden ver claramente la diferencia, ¿no? De un 1 a un 3, por ejemplo. En este caso le voy a dar un 3, simplemente para poder apreciar mejor el candelabro, ya que en 1 se llega a reventar esta luz, ¿no? Que tenemos aquí. Con un 3 ya se ve real, ¿no? Como tal. Ahora, igual yo estoy viendo este render un poco oscuro. En vez de subirle la intensidad a mi Corona Light, que está en 10, yo puedo subirle la exposición, o sea, EV, de 0 a valores positivos. Si yo le doy un 1, un 2, un 3, un 4, pueden ver claramente cómo se va haciendo más brillosa, ¿no? O si le doy un menos 1, menos 2, se va haciendo más oscura. Ahora, yo le voy a dar un 1, porque siento que se ve ya muy bien de entrada. Y aquí, yo aquí tengo dos elementos sin texturas. El sofá yo se los pasé a propósito sin ninguna textura, para que ustedes, más que nada, se pongan creativos con los colores, con los materiales, y que ustedes creen un resultado diferente al cual yo estoy haciendo.
o tengan dos resultados, el que yo voy a hacer y el que ustedes crearon por su cuenta. En este caso, para poner una textura al sofá, yo le doy F3 para poderlo verla de forma sólida. Y lo más fácil que podría hacer es irme a la pestaña tanto de telas, en donde aquí tengo muchísimos tipos de telas, que aquí pueden ver claramente que es sumamente realista, sumamente buena. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente lo arrastro y lo pego. Y automáticamente, fíjense cómo pasó de blanco a rosa. Pero ahora bien, ¿qué es lo que está faltando? Si ustedes se acercan aquí, van a ver que está mal mapeado. Por lo cual, le tienen que dar un WMap a este elemento que se llama Loft 008. Le doy UV, encuentro mi parámetro, le doy como caja y simplemente le voy a dar Real World Map Size. Y automáticamente van a ver ustedes que ya se va a estar mapeando de forma correcta. Igual me voy a poner un top para que lo puedan ver y lo voy a aislar. Alt Q. Y pueden ver aquí que ya está de forma bien mapeada. Le doy End Isolate. Y de igual manera, ustedes, me voy a Alt W para maximizar el viewport, darle tecla C. Y ustedes igual pueden ir probando con los colores. Yo le voy a abrir la librería de Corona. Y no sé, yo le puedo dar un gris, ¿no? Por ejemplo, lo arrastro y ustedes pueden ver claramente cómo va cambiando, ¿no? Este color. Le puedo dar un beige, le puedo dar, no sé, un café. O si no quieren darle algún tipo de tela, tenemos los cueros, que es líder. Yo le puedo dar, no sé, este rojo, ¿no? Que está, se ve bien. O le puedo dar un amarillo. Le puedo dar un verde. Aquí depende qué es lo que ustedes quieran lograr. Y qué es lo que más les guste, claro. Yo de entrada voy a dejarle el primero que hice, que es Carpet Soft Rough Red Pattern 2. Simplemente para continuar con la referencia, ¿no? De este render. Ahora, de entrada ya tenemos casi todo. Pero nos faltaría este cuadro que no tiene textura. Vamos a ponérselo. De entrada yo puedo darle la tecla M para abrir el editor de materiales. Y se me va a abrir el Slate Material Editor. En algunos de ustedes se les va a abrir en modo compacto. Ajá. Los dos son lo mismo, simplemente son diferentes maneras de visualizar. Pero el Slate Material es, digamos que la más fácil, ¿no? La más sencilla. De entrada voy a hacer un Corona MTL, que es un material base. Y aquí le voy a poner cuadro pintura. Y aquí en esta carpeta, de entrada ya tengo esta imagen, esta foto, que voy a ocupar. O bien, si ustedes prefieren buscar en internet, pueden ponerle otro tipo de pintura para darle una cierta diferenciación, ¿no? al render que yo estoy haciendo. Una vez hecho esto, voy a iniciar un interactivo para ver cómo va a cambiar. Y simplemente con este tentáculo del medio lo arrastro y se lo pego. Y automáticamente ustedes van a poder ver cómo se ve esta imagen en el cuadro. Igual si la quieren ver en el 3D Max, le voy a dar en Show Shaded Material in Viewport para que se vea, ¿no? En el viewport. Ahora bien, por último vamos a hacer los materiales que tiene esta escena original. Para eso voy a abrir la tecla M y voy a crear dos materiales nuevos. En este caso este material va a ser muro y otro material que va a ser piso. Vámonos con el muro. De entrada, en la carpeta que ustedes van a poder descargar, tienen varias texturas, de la cual vamos a ocupar la textura 18.jpg y la textura, en este caso que es de un concreto que se llama AI33 en 10 no sé qué. Vamos a ocupar estos dos, perdón. Le pongo Corona Bitmap
Y aquí tengo el 18. Y busco el otro, que sería este, A1.33. Ajá. Ahora bien, para el muro simplemente voy a ocupar este que dice 18. Y en este caso vamos a aplicarle esos materiales. El muro se lo voy a aplicar. Y voy a hacer un interactivo para que vayan viendo el proceso. Ajá, de entrada ya está blanco. Y aquí yo le puedo poner un color a este muro. En este caso, en el render es como una especie de azul gris. Que es lo que yo voy a tratar de hacer con mi color en Diffuse, que es el color principal. Yo le puedo poner un tinte de algún tipo de color. En este caso, yo voy a tratar de ponerle un azul, digamos que grisáceo. Igual, puede ser este. Puede ser este. Le voy a dar en OK. O bajarle un poco más. Este. Igual, para que no se pierdan 60, 60 y 60, ¿no? Más fácil, en RGB. Va a salir como una especie de gris. Le doy que sí. Y esta textura que ustedes ven, va a ser para el relieve y las reflexiones de la luz. Fíjense cómo va a cambiar el material si yo le pongo en Reflect Glossiness. Voy a abrir mi pestaña de materiales, Open Preview Window, para poder ver mejor mi esfera. Y aquí, de entrada no está pasando nada. Eso es porque se debe a varios factores. De entrada también voy a cargar al bump, que es para hacer un cierto relieve. Ya vieron aquí como el muro está en la vida real, ¿no? Que no está totalmente liso ni perfecto. Ahora bien, la siguiente cosa que hay que moverle es que este material no tiene ninguna reflexión. Por ende se ve sumamente feo y sumamente mate. En nivel yo le voy a dar, en vez de 0 le voy a dar un 1. Y fíjense cómo va a cambiar. De entrada ya se está viendo bien en mi Shader Ball. En este caso yo si quisiera hacerlo un poco más mate, en vez de Glossiness 1 yo le puedo dar 0.8 para hacerlo un poco más mate y que no sea tan brilloso ni mojado. Pero ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo no estoy viendo como toda una textura. Esto se debe a que hay que cambiarle el WMap. Como es un mapa creado que no es de la librería de Corona, el Real World Map Size ya no nos sirve. Por ende, lo tenemos que deshabilitar y automáticamente, fíjense cómo ya va captando más texturas dentro de este muro. Ahora bien, si yo quisiera ver mejor el único mapa que tengo, yo le puedo dar este pequeño icono que se llama Show Shaded Material in Viewport. Le doy clic y automáticamente puedo ver cómo está mapeada esta textura. De igual manera voy a hacer exactamente lo mismo con el piso. Ahora, el piso va a ser algo similar a esta textura básica, pero diferente. De igual manera, en este video les voy a enseñar cómo hacer los materiales, digamos que de forma básica. Si ustedes quisieran aprender un poco más, igual aprovecho para autopromocionar nuestros cursos online que vamos a estar sacando más que nada en el Instagram, todas las informaciones pertinentes en caso de que ustedes estén interesados. Ahora, voy a darle un Corona Bitmap y le voy a poner otra vez el 18. El 18 y este pequeño textura que ustedes pueden ver, esta va a ser nuestro Diffuse. Le voy a colocar en Diffuse y esta textura como de suciedad la voy a colocar en el bump simplemente para tener más detalle en este piso como desgastado, ¿no? Como, pues sí, un mood diferente. Ahora, el siguiente paso es siempre darle la reflexión en 1. De entrada vamos a darle 1 para evitar futuros inconvenientes. Y en Glossiness yo no quiero que sea totalmente liso, totalmente brillante. Yo le voy a dar, no sé, 0.3 para hacerlo lo más mate posible. Ahora, el siguiente paso, a mí me gustaría que esta textura que está totalmente grisácea, clara, fuera un poco más oscura como lo tenemos en este render. ¿Qué es lo que podría hacer? Simplemente irme a los parámetros de este map número 12, en Output,
Y aquí tengo RGB Level. En 1 está normal, pero entre más yo le vaya bajando, más oscuro se va haciendo. En este caso le voy a dar 0.1, simplemente para empatar el color del muro. Ahora bien, una vez hecho esto, ¿qué es lo que pasa? Yo como tal no estoy viendo este material y no estoy viendo mi escalado, que no se ve nada, ¿no? Eso se debe a que el WMap estaba con los materiales de la librería de Corona. Simplemente le quito Real World Map Size y automáticamente ustedes van a poder ver cómo ya se está visualizando este muro, perdón, este piso. Ahora, de igual manera, si ustedes quieren escalarlo, ustedes pueden moverle tanto en length y en width. Le pueden dar, no sé, 300, 300. Y va a ir cambiando conforme ustedes estén buscando. De igual manera, el piso le voy a poner un reflect glossiness para que se pueda apreciar mejor estos detalles que ustedes pueden ir viendo. Que son así como, no sé, un piso raro, como mojado. Pero que a su vez se ve muy bien, ¿no? En esta escena. Y de entrada ya estamos teniendo algo muy similar a nuestro render original. De entrada sería la parte de los materiales. Ahora vámonos con el tone mapping. El tone mapping yo puedo darle un contraste mayor o menor. Entre más le dé, más oscuro se va a hacer, ¿no? Pero supongamos que yo lo quiero un poco más claro. Yo podría bajarle el contraste. Yo puedo bajarle de tal manera que vaya viendo en mi render algo que me guste. En este caso 0.7 siento que es lo adecuado. 0.7, enter, ¿no? La saturación yo se la puedo subir o se la puedo bajar. En este caso lo que yo hice y lo que ustedes podrían hacer sería irse en valores negativos, simplemente para deslavar un poco esta imagen y hacerla un poco pues más agradable, ¿no? Igual esta imagen pueden ver que está como deslavada, los colores están apagados. Eso también nos ayuda mucho en la saturación. Yo le voy a dar menos 0.10 de momento. Filmic Highlights simplemente es una continuación del Highlight Compress que ustedes pueden ver en el candelabro, ¿no? Simplemente cómo van apagando y bajando la intensidad de esta luz. Yo le voy a dar 0.5 y automáticamente se ve un poquito mejor. De igual manera en Filmic Shadows, si yo le doy un 1, pueden ver claramente cómo las sombras van resaltando, ¿no? Que eso es algo muy interesante de ver. Yo en este caso igual le voy a dar la mitad, simplemente para tener un pequeño detalle, ¿no? Pueden ver la diferencia de 0 a 0.5. Y viñeta yo le puedo dar, no sé, un 1. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es que me va a enmarcar y el ojo humano se va a centrar, en este caso, en el objeto principal, que es el sofá. Simplemente le voy a dar 0.8 o 0.7 para que no me abarque tanto y no se oscurezca como tal esta escena. Y yo le puedo dar un LUT, que básicamente es para filtros que ustedes pueden irle moviendo y teniendo diferentes resultados, ¿no? Diferentes sensaciones como tal. En este caso simplemente le voy a dar el primero, que se llama Adam Advantage 100, no sé qué. Y en opacidad yo le puedo bajar porque eso está muy intenso. Yo le puedo bajar la mitad, por ejemplo, y puedo comparar, ¿no? El antes y el después de este render, que de entrada pues está viendo muy bien, ¿no? Y básicamente eso sería con esta vista. Ahora vámonos con las últimas dos vistas, que son igual fáciles. Le voy a dar un stop y aquí me voy a ir a una vista top. Y en este caso el siguiente render que tenemos que hacer es más o menos como este encuadre de estos de este florero, con estos lentes, la parte de este cojín y la planta de fondo. Ahora, yo voy a la herramienta de creaciones, herramienta de Corona Cam, y voy a tratar de hacerlo lo más posible. Aquí mi snap me está afectando, le voy a dar tecla S para apagarlo y para que no tenga ningún inconveniente. Una vez hecho esto, ¿cuál sería la altura que yo le daría a esta cámara? Simplemente me voy a la herramienta de mover y en vez de 80 yo le voy a dar 65.
Simplemente para que ustedes tengan una referencia de las cámaras, de las alturas. 65. Y voy a ver, apretando la tecla C, voy a abrir la Corona Cámara 001, que es la que acabamos de hacer. Y ustedes pueden ver claramente cómo ya tenemos algo sumamente parecido, ¿no? Igual yo puedo alejarme o acercarme. En este caso, yo quiero aquí la vista. Y yo puedo seleccionar el target de la cámara, dándole clic acá. Herramienta de mover, y yo puedo ir moviendo la cámara de izquierda a derecha o de arriba a abajo, ¿no? En este caso, me gustaría ponerla un poco acá. En dado caso, alejarla. Igual ir jugando, ¿no? Con la composición que yo quiera y esté buscando. Yo puedo hacerlo acá. De igual manera, voy a ver el field of view de esta cámara, dándole select camera. Y está en 35, ok, perfecto. Y voy a iniciar un interactivo simplemente para poder ver mejor esta luz. Ahora bien, esta luz de entrada, como tal, no me convence del todo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Vista principal, selecciono mi luz, que sería esta. Y yo aquí le puedo dar una dirección a esta luz. Entre, por ejemplo, 1, fíjense cómo va a cambiar. De entrada ya no le está pegando nada a la luz, ¿no? Por si le doy 0.5, ya le está pegando. Y lo que quiero hacer es que esta parte sea un poco más oscura. Esto lo puedo lograr con la dirección de mi Corona Light, que es la luz principal. Yo le puedo dar, no sé, 0.4. Y de entrada pues está viendo algo parecido, ¿no? 0.45. Esto ya se está oscureciendo. Igual le voy a dar 0.4 para que se vea agradable, pero a su vez un poco oscuro en esta parte. Ahora, el siguiente y el último vista que vamos a hacer es el del candelabro. Ya hicimos esta, que simplemente es muy fácil. Y digamos que la más difícil de todas sería una vista aérea, una vista desde arriba. En este caso apuntando a la mesa de centro, donde están las flores, y viendo el candelabro. Ahora, el candelabro lo voy a hacer desde una vista top, por ejemplo. Y voy a crear una Corona Cam. Corona Cam. Y aquí simplemente voy a tratar de hacerlo, no sé, de acá a acá. Una referencia dentro del candelabro. Voy a subir estas opciones con la cámara. En este caso con la herramienta de mover. Para tener, digamos que, no sé, una altura adecuada. Ya que como tal esta va a ser experimentar. Vamos a experimentar, digamos que los diferentes tipos de ángulos que nosotros podemos llegar a ver. En este caso el target lo voy a hacer hacia abajo, hacia el menos Y, para poder tener alguna vista parecida, ¿no? Como tal aquí pueden ver ya algo parecido, ¿no? Pero del todo no me convence. Eso es porque la cámara, yo digo que esta debería ser un poco más recta. Aquí la tengo. Este sillón está recto, ¿no? Vamos a tomar esta referencia para poder hacer la cámara lo más posible parecido. Le pongo aquí el elemento recto. Pongo mi cámara 02. Y de entrada estoy viendo ya algo similar. El target de esta cámara yo la podría bajar para que fuera algo un poco más parecido, ¿no? Ahora sí que esto se trata de más o menos de ir jugando prueba y error, que es lo que siempre hay que hacer al momento de hacer una escena de interiores o exteriores. Siempre ir probando con los diferentes tipos de movimiento de la cámara y sobre todo la composición, ¿no? En este caso, simplemente me voy a acercar un poco con el dolly para poder ver algo parecido, ¿no? Y voy a iniciar un interactivo para ver qué tal se va viendo en mi render. Que de entrada está viendo bien, ¿no? Está viendo agradable, ¿no? Yo podría alejarme un poco para poder ver de forma completa mi candelabro. Y aquí estas luces como tal yo les puedo dar un plus. Con el Bloom and Glare, si yo lo activo, fíjense cómo automáticamente esta, digamos que sensación de halos de luz, de destellos, va haciendo un poco más realista la escena.
Ahora, ya para finalizar esta escena sumamente sencilla, yo les voy a enseñar cómo setear de forma correcta el render final para que ustedes saquen este render, ¿no? Yo le voy a dar en F10 y aquí yo le puedo poner los pixelajes. En este caso 1500 por 1200 es más que bueno y les va a funcionar. Y aquí en Scene, para detener el render, yo le voy a dar Noise Level Limit 5 para darle un final a mi 3D Max para que no renderice infinitamente y tarde años, ¿no? Igual en Denoising yo le puedo dar un Corona High Quality y simplemente le voy a dar un render final. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo el render y de entrada no me interesa. Pero una vez hecho el render, ustedes le pueden guardar dándole clic acá en Save. Y bueno, ahora sí que eso sería un tutorial, digamos que chico, un tutorial básico para que ustedes prueben, intenten hacer su primer render realista y si quieren pueden compartir su progreso en nuestras redes sociales etiquetándonos o mencionándonos en historias o en las publicaciones que hagan en Instagram, por ejemplo, para poderles aconsejar, ¿no? En dado caso de que se hayan equivocado en algo o darles algún tipo de consejo o simplemente felicitarlos, ¿no? En dado caso de que hayan hecho un excelente trabajo, simplemente para ver si este tipo de videos les funciona, si les gustaría que nosotros hiciéramos más videos de estos. Ahora sí que nosotros vamos a ver en cuanto a los likes y comentarios y vistas. Por favor, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal. Ahora sería una manera de apoyarnos. Sinceramente, sí nos ayuda muchísimo. Igual, si a ustedes les agradó, vamos a hacer videos igual diferentes tipos de videos para que ustedes igual sigan aprendiendo. Y bueno, yo me despido por este video. Muchas gracias por verlo y les aliento a que lo hagan, ya que es un contenido gratuito que muy difícilmente van a ver, ¿no? En YouTube o en plataformas gratis. Simplemente es una probada, ¿no? De los cursos online que nosotros ofrecemos. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por ver el video.